La historia de Europa está marcada por una de las transformaciones culturales más profundas de la humanidad: la cristianización. Durante más de 1000 años, las tradiciones religiosas, culturales y sociales ancestrales de los pueblos europeos fueron sistemáticamente reemplazadas por el cristianismo. Hoy exploraremos cómo sucedió este proceso, centrándonos en casos específicos como las guerras sajonas de Carlomagno y otros ejemplos de resistencia y transformación cultural. Contexto histórico. Antes del cristianismo, Europa albergaba una rica diversidad de tradiciones religiosas: el paganismo germánico, las creencias celtas, la religión nórdica, y múltiples cultos locales que habían evolucionado durante milenios. Capítulo 1. El mundo pagano europeo. Sociedades guerreras ancestrales. La estructura social guerrera. Europa precristiana estaba dominada por culturas profundamente militarizadas donde el valor guerrero determinaba el estatus social. Los pueblos germánicos, nórdicos y celtas habían desarrollado durante milenios sistemas sociales basados en la supremacía militar. El estatus entre estas tribus se medía principalmente por la destreza militar y el tamaño de los rebaños de ganado, pero era la capacidad de combate lo que definía verdaderamente el lugar de un hombre en la sociedad. La cultura guerrera germánica. Los pueblos germánicos habían creado una civilización donde la guerra no era solo una actividad, sino la base misma de su identidad cultural. Su mundo estaba caracterizado por guerra casi continua y migración a gran escala durante cerca de 1000 años. Los héroes germánicos eran figuras legendarias cuyas hazañas militares se transmitían oralmente, creando un marco cultural donde la excelencia marcial era el ideal supremo. Los cultos guerreros berserkers y Ulfednar. Los berserkers representaban la culminación de la cultura guerrera nórdica. Estos eran guerreros élite que combatían semidesnudos, cubiertos de pieles y entraban en combate bajo cierto trance de perfil psicótico, casi insensibles al dolor. No eran simples soldados, sino miembros de una sociedad chamánica secreta y elitista. Los berserkers formaban parte de 3 cultos animales principales: el oso, el lobo y el jabalí salvaje. Cada uno de estos cultos representaba diferentes aspectos de la furia guerrera y la conexión espiritual con la naturaleza salvaje. La religión como sistema militar. El paganismo germánico y nórdico no era simplemente una religión, sino un código religioso que estructuraba toda la vida guerrera. Odín, el dios supremo, era específicamente el dios de la guerra y la muerte en batalla. El Valhalla no era solo un paraíso, sino el lugar donde los guerreros caídos se preparaban para la batalla final del Ragnarok. Esta cosmovisión creaba un sistema donde morir en combate era el objetivo supremo de la vida, y donde la cobardía era peor que la muerte. La democracia guerrera. Las sociedades germánicas operaban bajo un sistema de hombres libres reunidos bajo un jefe, donde las decisiones importantes se tomaban en asambleas de guerreros. Esta era una forma de democracia militar donde solo los hombres capaces de portar armas tenían voz en los asuntos comunitarios. La libertad política estaba directamente vinculada a la capacidad militar. El concepto de honor guerrero. El honor entre estos pueblos no se basaba en valores abstractos, sino en logros militares concretos. Las virtudes heroicas incluían gloria personal, honor y lealtad dentro del contexto de la guerra. Un guerrero sin batallas era un hombre sin identidad social. Esta mentalidad creaba sociedades donde la paz prolongada era vista como una degeneración. La integración total de lo marcial. En estas culturas, no existía separación entre lo civil y lo militar. Toda la estructura social, desde la familia hasta la religión, estaba orientada hacia la producción y mantenimiento de guerreros efectivos. Los niños eran educados desde temprana edad en las artes marciales, y la transición a la edad adulta se marcaba por la capacidad de participar en combate. Capítulo 2. Las guerras sajonas. La destrucción sistemática de una cultura guerrera. El contexto del conflicto. 772 a 804. Las guerras sajonas representan uno de los ejemplos más claros de cómo el cristianismo desmanteló sistemáticamente una cultura guerrera ancestral. Los sajones no eran simplemente otro pueblo a conquistar, eran los herederos directos de la más pura tradición guerrera germánica. Su sociedad estaba completamente militarizada, con una estructura social donde los guerreros libres formaban la base de la democracia tribal y donde el valor en combate determinaba el estatus social.
Carlomagno comprendía que no se trataba simplemente de una conquista territorial, sino de la destrucción total de un sistema de valores que representaba todo lo opuesto al cristianismo. Los sajones encarnaban la mentalidad guerrera pagana. Individualismo feroz, honor personal basado en hazañas militares, y una religión que glorificaba la guerra y la muerte en batalla. La destrucción del Irminsul ataque al corazón espiritual. El acto inicial de destruir el Irminsul en 772 fue profundamente simbólico. Este no era simplemente un árbol sagrado, sino el axis mundi de la cosmología sajona, el punto de conexión entre el mundo de los dioses guerreros y el mundo terrenal. Al destruirlo, Carlomagno declaraba guerra no solo a un pueblo, sino a toda su comprensión del universo. El Irminsul representaba la conexión con Wodan, Odín, el dios supremo de la guerra, y su destrucción era equivalente a decapitar espiritualmente a toda la cultura guerrera sajona. La Capitulatio de Partibus Saxoniae, legislación para la desmasculinización. La Capitulatio representaba algo más que leyes religiosas. Era un manual para la destrucción sistemática de la masculinidad guerrera sajona. Las leyes no solo prohibían las prácticas paganas, sino que específicamente atacaban los rituales y costumbres que creaban guerreros. La prohibición de cremar a los muertos, por ejemplo, atacaba directamente la tradición germánica de honrar a los guerreros caídos. El funeral por cremación era el ritual central que transformaba a un guerrero muerto en un ancestro heroico. Al prohibirlo, el cristianismo cortaba la conexión espiritual entre los guerreros vivos y sus predecesores legendarios. La pena de muerte por evitar el bautismo no era solo una medida religiosa, sino una forma de forzar la sumisión total. El bautismo cristiano representaba la antítesis de la iniciación guerrera germánica. Donde la iniciación pagana creaba guerreros independientes y feroces, el bautismo cristiano creaba súbditos sumisos. Era la diferencia entre crear lobos y crear corderos. Widukind, el último caudillo de la resistencia guerrera. La figura de Widukind representa la resistencia de un orden social completo. No era simplemente un líder político, sino la encarnación de todos los valores que el cristianismo buscaba destruir. Widukind representaba la tradición del caudillo guerrero que ganaba autoridad a través de la demostración de valor personal en batalla, no por designación divina o herencia. Su resistencia de 32 años fue más que una guerra de independencia. Fue la lucha desesperada de una cultura guerrera por mantener su identidad fundamental. La eventual conversión de Widukind en 785 representó con acento agudo más que una victoria militar. Fue la castración simbólica de la cultura guerrera sajona. Al aceptar el bautismo, Widukind no solo se sometía personalmente, sino que simbolizaba la transformación del guerrero independiente en súbdito cristiano. Su conversión marcó el momento en que la cultura guerrera sajona perdió su legitimidad espiritual y social. Las deportaciones masivas. Ingeniería social cristiana. Las deportaciones de miles de sajones no fueron solo medidas de control político, sino una forma de ingeniería social diseñada para destruir la transmisión cultural. Los guerreros sajones derivaban su identidad no solo de sus tradiciones abstractas, sino de su conexión con territorios específicos, bosques sagrados y lugares de batalla ancestrales. Al desarraigarlos, Carlomagno cortaba las conexiones físicas y espirituales que mantenían viva la cultura guerrera. Estas deportaciones también servían para dispersar a los guerreros más experimentados, impidiendo que formaran núcleos de resistencia y que transmitieran sus conocimientos marciales y culturales a las nuevas generaciones. Era una forma de genocidio cultural que buscaba no solo someter, sino transformar completamente la naturaleza del pueblo sajón. La transformación de la estructura social. El cristianismo no solo cambió las creencias religiosas de los sajones, sino que desmanteló completamente su estructura social guerrera. El sistema germánico de hombres libres reunidos bajo un jefe fue reemplazado por una jerarquía feudal donde la autoridad venía de arriba, no del reconocimiento de los pares guerreros. Los antiguos guerreros ciudadanos fueron transformados en siervos y campesinos, perdiendo no solo su función militar, sino su identidad social fundamental. La antigua democracia militar sajona, donde solo los guerreros tenían voz en los asuntos comunitarios, fue reemplazada por una estructura donde la autoridad religiosa y secular se combinaban para crear súbditos obedientes. Era la transformación de una sociedad de guerreros en una sociedad de trabajadores y creyentes. Capítulo 3.
La cristianización de Europa, casos de transformación cultural masiva. La destrucción de la cultura guerrera nórdica. La cristianización de Escandinavia representa uno de los casos más dramáticos de transformación cultural forzada. Los pueblos nórdicos habían desarrollado quizás la cultura guerrera más sofisticada de Europa, con instituciones como los berserkers que representaban la culminación de la espiritualidad marcial. Los nórdicos, como conversos recientes al cristianismo, aún subconsciente o conscientemente se aferraban a los ideales de sus dioses de guerra aristocráticos, que favorecían al guerrero, por supuesto. Esto estaba en directa oposición a la literatura del cristianismo, que promovía la paz y la cooperación. Noruega. Olaf Tryggvason y la conversión a espada. Olaf Tryggvason, 995 a 1000, implementó uno de los procesos de cristianización más violentos de Europa. Su método no era simplemente reemplazar una religión por otra, sino quebrar completamente la espina dorsal de la cultura guerrera noruega. La destrucción de los sitios sagrados nórdicos no era solo un acto religioso, sino un ataque directo a los centros donde se formaban los guerreros élite. Los lugares sagrados eran donde los berserkers realizaban sus rituales de transformación, donde los jóvenes guerreros se conectaban con sus dioses de guerra, y donde se transmitían las tradiciones marciales ancestrales. Las conversiones con un cuchillo en la garganta que caracterizaron el reinado de Olaf representaban más que coerción religiosa. Eran la feminización forzada de una cultura masculina. El cristianismo no solo requería la adopción de nuevas creencias, sino la renuncia completa a los valores que habían definido la masculinidad nórdica durante siglos. La independencia feroz, el honor personal y la glorificación de la muerte en batalla. Islandia, el Alþing y la democracia guerrera sometida. El caso de Islandia en el año 1000 es particularmente revelador porque muestra cómo incluso las decisiones aparentemente democráticas podían ser formas de castración cultural. El Alþing, la asamblea de guerreros libres que representaba la forma más pura de democracia militar germánica, votó por la conversión al cristianismo no por convicción religiosa, sino por presión externa. Esta decisión representó con acento agudo el momento en que la propia democracia guerrera se utilizó como instrumento de su propia destrucción. La conversión islandesa fue particularmente traumática porque Islandia había sido el último refugio de la cultura nórdica pura, libre de la influencia cristiana continental. Era donde las sagas preservaban las tradiciones heroicas y donde los berserkers y otros guerreros élite habían mantenido vivas las prácticas espirituales marciales. Al convertirse, Islandia perdió su función como repositorio de la cultura guerrera nórdica. Dinamarca. Harald Gormson y la transformación dinástica. Harald Gormson representó con acento agudo un tipo diferente de cristianización. La transformación desde arriba. Al convertirse al cristianismo, no solo cambió su religión personal, sino que inició la transformación de toda la estructura social danesa. La resistencia que enfrentó de los seguidores de las tradiciones nórdicas no era resistencia religiosa, sino resistencia cultural. Los daneses comprendían instintivamente que el cristianismo significaba el fin de su identidad como pueblo guerrero. La conversión de Harald fue particularmente significativa porque Dinamarca había sido el centro de la cultura vikinga. Los daneses habían desarrollado una sociedad completamente militarizada donde la guerra no era solo una actividad económica, sino la base de toda identidad social. Al cristianizarse, Harald iniciaba la transformación de los daneses de guerreros en agricultores y comerciantes. Las Islas Británicas. La destrucción de las tradiciones celtas. La cristianización de las Islas Británicas representó con acento agudo la destrucción de algunas de las tradiciones guerreras más antiguas de Europa. Los celtas habían desarrollado culturas guerreras sofisticadas con instituciones como los druidas, que no eran solo sacerdotes, sino también los guardianes de tradiciones marciales ancestrales. Los druidas mantenían el conocimiento de la guerra, la estrategia y las técnicas de combate que habían sido refinadas durante milenios. La persecución sistemática de los druidas por parte de los cristianos no era solo persecución religiosa, sino la destrucción deliberada de la clase intelectual que mantenía viva la cultura guerrera celta. Los druidas eran los depositarios de siglos de conocimiento oral que incluían no solo rituales religiosos, sino también técnicas militares, estrategias de guerra, y las tradiciones heroicas que inspiraban a los guerreros celtas. Irlanda. La transformación de los Fianna. Los Fianna irlandeses representaban quizás la institución guerrera más desarrollada de Europa celta. Estos no eran simplemente soldados,
sino guerreros poetas que combinaban la excelencia marcial con la sofisticación cultural. Su destrucción por la cristianización representó con acento agudo la pérdida de un modelo único de masculinidad guerrera que había equilibrado la ferocidad en combate con la refinación cultural. La cristianización irlandesa fue particularmente devastadora porque Irlanda había desarrollado una síntesis única entre cultura guerrera y desarrollo intelectual. Los guerreros irlandeses eran también poetas, músicos y narradores. Al cristianizarse, perdieron no solo su función militar, sino su papel como guardianes de la cultura heroica. Escocia, los pictos y la resistencia de las tradiciones ancestrales. Los pictos representaron una de las formas más puras de resistencia cultural a la cristianización. Sus tradiciones guerreras estaban profundamente integradas con sus prácticas espirituales, creando una cultura donde la guerra era literalmente una forma de comunión con los dioses. La eventual absorción de las tradiciones pictas por el cristianismo representó con acento agudo la pérdida de formas únicas de espiritualidad marcial que habían evolucionado durante milenios. Europa Oriental, la resistencia báltica. Los pueblos bálticos mantuvieron las tradiciones guerreras paganas hasta fechas muy tardías, siglos XII y XIV, proporcionando una ventana única para entender cómo funcionaban estas culturas antes de la cristianización. Su resistencia prolongada muestra que la cristianización no era un proceso natural o inevitable, sino una imposición externa que requería fuerza constante para mantenerse. Los bálticos habían desarrollado culturas guerreras que integraban completamente la religión, la guerra y la organización social. Sus tradiciones de guerra sagrada, donde el combate era literalmente un ritual religioso, representaban formas de espiritualidad marcial que desaparecieron completamente con la cristianización. Los pueblos eslavos, la destrucción de los ídolos y la cultura guerrera. La cristianización de los pueblos eslavos incluyó la destrucción sistemática de ídolos y lugares sagrados que eran centrales para sus tradiciones guerreras. Los ídolos no eran simplemente objetos de culto, sino símbolos de la identidad guerrera eslava. Su destrucción representaba la castración simbólica de pueblos enteros. Los eslavos habían desarrollado tradiciones guerreras que estaban profundamente integradas con sus prácticas religiosas. La destrucción de sus lugares sagrados no solo eliminaba sus centros de culto, sino también los lugares donde se formaban los guerreros y donde se transmitían las tradiciones marciales ancestrales. Capítulo 4. Los métodos de desmasculinización cultural. La estrategia sistemática de transformación. El cristianismo no procedió al azar en su transformación de Europa. Desarrolló métodos específicos y sofisticados para desarraigar las culturas guerreras y reemplazarlas con una mentalidad de sumisión. Estos métodos fueron tan efectivos que lograron transformar completamente pueblos que habían basado su identidad en la guerra durante milenios. El sincretismo controlado transformando guerreros en santos. Una de las estrategias más insidiosas fue el sincretismo controlado, donde las figuras heroicas paganas fueron gradualmente reinterpretadas como santos cristianos. Este proceso no era una simple adaptación, sino una castración sistemática de los héroes guerreros ancestrales, los dioses de guerra como Odín, que representaban la ferocidad independiente y la sabiduría marcial, fueron reemplazados por santos que predicaban la sumisión y el pacifismo. El caso más claro es la transformación de las festividades del solsticio de invierno en Navidad. Las celebraciones paganas del solsticio eran rituales de renovación guerrera, donde los hombres renovaban sus juramentos de lealtad y donde se honraba a los antepasados guerreros. La Navidad cristiana transformó estas celebraciones en rituales de humildad y sumisión, donde se celebraba no a un dios guerrero, sino a un niño indefenso. Era la transformación simbólica de una cultura que adoraba la fuerza en una cultura que adoraba la debilidad. La reescritura de las narrativas heroicas. El cristianismo emprendió una campaña sistemática para reescribir las narrativas heroicas paganas. Las historias de guerreros valientes que ganaban gloria a través de hazañas marciales fueron reinterpretadas como alegorías cristianas donde la verdadera batalla era espiritual, no física. Los héroes germánicos como Sigurd o Beowulf, que representaban ideales de masculinidad guerrera, fueron gradualmente recontextualizados como figuras que prefiguraban a Cristo. Esta reescritura no era solo literaria, sino psicológica. Al cambiar las historias que inspiraban a los jóvenes guerreros, el cristianismo atacaba directamente la formación de la identidad masculina guerrera.
Los niños ya no crecían escuchando historias de guerreros que ganaban gloria a través del combate, sino historias de mártires que ganaban salvación a través del sufrimiento. Era la transformación de una cultura que producía lobos en una cultura que producía corderos. El control de la educación monasterios como centros de feminización. Los monasterios se convirtieron en los únicos centros de educación, lo que permitió al cristianismo controlar completamente la formación de las nuevas generaciones. En las culturas guerreras paganas, la educación de los jóvenes se centraba en las artes marciales, la historia militar y las tradiciones heroicas. Los monasterios cristianos reemplazaron esta educación guerrera con una educación que enfatizaba la obediencia, la humildad y la renuncia al mundo. Los monasterios no solo enseñaban diferentes materias, sino que promovían un tipo completamente diferente de masculinidad, donde las culturas guerreras paganas celebraban la agresión controlada, la independencia feroz y la búsqueda de gloria. Los monasterios enseñaban la pasividad, la dependencia y la renuncia a la ambición personal. Era la transformación sistemática de la naturaleza masculina europea. La destrucción selectiva del conocimiento marcial. El cristianismo no destruyó todo el conocimiento pagano, sino que fue muy selectivo en lo que preservaba y lo que eliminaba. Preservó conocimientos útiles como la agricultura, la medicina básica y las técnicas artesanales, pero eliminó sistemáticamente el conocimiento relacionado con la guerra, la estrategia militar y las tradiciones marciales. Esta destrucción selectiva era particularmente devastadora porque el conocimiento marcial no era solo técnico, sino también cultural. Las técnicas de combate estaban integradas con rituales religiosos, tradiciones de honor y formas de organización social. Al eliminar el conocimiento marcial, el cristianismo desmantelaba toda la estructura cultural que había mantenido a estos pueblos como sociedades guerreras. La criminalización de la masculinidad tradicional. El cristianismo no solo promovió nuevos valores, sino que activamente criminalizó las expresiones tradicionales de masculinidad, los comportamientos que habían sido considerados virtudes en las culturas guerreras paganas. La venganza, la búsqueda de gloria, la demostración de fuerza se convirtieron en pecados bajo el cristianismo. Esta criminalización no era solo moral, sino también legal. Las leyes cristianas establecieron penas severas para comportamientos que habían sido centrales a la identidad masculina pagana. El duelo, que había sido la forma tradicional de resolver disputas de honor, se convirtió en un crimen. La violencia ritual, que había sido parte integral de las religiones paganas, se convirtió en herejía. Era la criminalización sistemática de toda una forma de ser hombre. La transformación de las instituciones militares. El cristianismo no eliminó completamente las instituciones militares, sino que las transformó profundamente. Los berserkers, que habían sido guerreros samanes independientes, fueron reemplazados por caballeros cristianos que luchaban no por gloria personal, sino por la gloria de Dios. Este cambio representaba más que una diferencia religiosa. Era la transformación de guerreros independientes en soldados obedientes. Como se documentó sobre los berserkers, más tarde, la llegada del cristianismo transformaría el elemento religioso en el caballero caballeroso y los tótems animales en dispositivos heráldicos. Esta transformación no era solo simbólica, sino funcional. Los berserkers habían sido guerreros que derivaban su poder de la conexión directa con fuerzas naturales y divinas. Los caballeros cristianos derivaban su autoridad de la jerarquía eclesiástica y feudal. Era la transformación de la fuerza natural en obediencia institucional. La feminización de la espiritualidad. Quizás la transformación más profunda fue la feminización de la espiritualidad europea. Las religiones paganas habían celebrado aspectos tanto masculinos como femeninos de lo divino, pero con un fuerte énfasis en deidades guerreras masculinas como Odín, Thor y Tyr. El cristianismo reemplazó estos dioses guerreros con una figura que encarnaba valores tradicionalmente femeninos: la humildad, la mansedumbre y el sacrificio. Esta feminización no era simplemente teológica, sino práctica. Los rituales cristianos enfatizaban comportamientos que las culturas guerreras paganas habrían considerado femeninos: la sumisión, la confesión de debilidad y la búsqueda de perdón. Los hombres europeos fueron entrenados sistemáticamente para adoptar actitudes que sus ancestros habrían considerado incompatibles con la masculinidad.
La destrucción de los espacios masculinos. Las culturas guerreras paganas habían desarrollado espacios específicamente masculinos donde los hombres se reunían para planear batallas, realizar rituales marciales y transmitir tradiciones guerreras. El cristianismo eliminó sistemáticamente estos espacios, reemplazándolos con iglesias donde hombres y mujeres se reunían para actividades que enfatizaban la igualdad y la sumisión común. La pérdida de estos espacios masculinos fue devastadora para la transmisión de la cultura guerrera. Sin lugares donde los hombres mayores pudieran transmitir conocimientos marciales y tradiciones de honor a los jóvenes, la cultura guerrera se desintegró en una sola generación. Era la destrucción de las instituciones que habían mantenido la masculinidad guerrera durante milenios. Capítulo 5. Supervivencia y resistencia. La supervivencia subterránea de la cultura guerrera. A pesar de la campaña sistemática de destrucción, elementos de la cultura guerrera europea lograron sobrevivir, aunque en formas dramáticamente alteradas. Esta supervivencia no fue accidental, sino el resultado de una resistencia cultural profunda que demostró la fortaleza de las tradiciones ancestrales. Sin embargo, esta supervivencia vino con un costo. Las tradiciones guerreras que sobrevivieron lo hicieron en formas fragmentadas, debilitadas y despojadas de su contexto espiritual original. La transformación del folclore, guerreros convertidos en cuentos. Los héroes guerreros que una vez habían sido figuras religiosas centrales fueron relegados al folclore, transformados en personajes de cuentos populares. Figuras como Sigurd, Beowulf o los héroes del ciclo artúrico perdieron su significado religioso y se convirtieron en entretenimiento. Esta transformación representó, con acento agudo, una forma de castración cultural. Los modelos heroicos que habían inspirado a generaciones de guerreros fueron convertidos en fantasías inofensivas. El proceso fue particularmente insidioso porque permitió que las tradiciones guerreras aparentemente sobrevivieran mientras eran completamente vaciadas de su contenido original. Los jóvenes europeos continuaron escuchando historias de héroes guerreros, pero estas historias ya no funcionaban como modelos para la acción real. Habían sido transformadas de programas de entrenamiento psicológico en mero entretenimiento. Los festivales estacionales, rituales guerreros domesticados. Los festivales estacionales, que habían sido centrales para la renovación de la cultura guerrera, sobrevivieron, pero fueron completamente domesticados. Celebraciones como las del solsticio de invierno, que habían sido rituales de renovación marcial donde los guerreros renovaban sus juramentos y honraban a los ancestros guerreros, fueron transformadas en festividades familiares centradas en la paz y la armonía. Esta domesticación era más que un cambio religioso. Era una transformación psicológica profunda. Los rituales que habían servido para mantener viva la mentalidad guerrera y para preparar a los hombres para la guerra fueron convertidos en celebraciones que enfatizaban valores opuestos: la pasividad, la sumisión y la búsqueda de comodidad. La supervivencia en las tradiciones artesanales. Algunos elementos de la cultura guerrera sobrevivieron en tradiciones artesanales, particularmente en la herrería y la carpintería. Los símbolos que habían decorado armas y escudos continuaron apareciendo en herramientas agrícolas y objetos domésticos. Sin embargo, estos símbolos perdieron su significado original y se convirtieron en meras decoraciones. Esta supervivencia simbólica representó, con acento agudo, una forma de resistencia cultural inconsciente. Los artesanos europeos continuaron reproduciendo patrones y símbolos que habían sido centrales para la cultura guerrera, pero lo hacían sin entender su significado original. Era como si la memoria cultural hubiera sido suprimida pero no completamente eliminada. La preservación en la toponimia. La geografía sagrada oculta. Los nombres de lugares en toda Europa preservaron memoria de la geografía sagrada de las culturas guerreras. Sitios que habían sido lugares de iniciación guerrera, campos de batalla sagrados o centros de culto marcial conservaron nombres que reflejaban su importancia original, aunque el significado de estos nombres fuera gradualmente olvidado. Esta preservación toponímica creó una geografía sagrada oculta que conectaba a los europeos con sus tradiciones guerreras ancestrales, aunque de manera inconsciente. Los europeos continuaron viviendo en paisajes que habían sido formados por culturas guerreras, pero perdieron la capacidad de leer el significado de estos paisajes. La resistencia lingüística. Conceptos marciales preservados. Los idiomas europeos preservaron conceptos y términos que habían sido centrales para las culturas guerreras, aunque su significado fue gradualmente alterado. Palabras relacionadas con el honor,
la valentía y la gloria mantuvieron su lugar en los idiomas europeos, pero fueron reinterpretadas dentro de contextos cristianos. Esta preservación lingüística representó con acento agudo una forma de resistencia cultural profunda. Los europeos continuaron utilizando conceptos que habían sido fundamentales para la mentalidad guerrera, pero estos conceptos fueron gradualmente vaciados de su contenido marcial original y llenados con significados cristianos compatibles. El redescubrimiento moderno, la búsqueda de la identidad perdida. El interés contemporáneo por las tradiciones ancestrales europeas refleja más que curiosidad histórica. Representa una búsqueda profunda de identidad cultural que fue sistemáticamente suprimida durante la cristianización. Esta búsqueda se manifiesta en múltiples formas, desde el interés académico en las culturas precristianas hasta el revival de tradiciones paganas modernas. Sin embargo, este redescubrimiento enfrenta desafíos fundamentales. Las tradiciones guerreras originales no pueden ser simplemente recuperadas porque fueron transformadas tan profundamente que su reconstrucción auténtica es prácticamente imposible. Los europeos modernos están tratando de reconstruir culturas que conocen solo a través de fragmentos y que han sido filtradas a través de siglos de reinterpretación cristiana. La nostalgia por la masculinidad perdida. Una parte significativa del interés moderno en las tradiciones guerreras europeas refleja una nostalgia profunda por formas de masculinidad que fueron sistemáticamente eliminadas por la cristianización. Los hombres europeos modernos, criados en culturas que valoran la conformidad y la sumisión, sienten una atracción instintiva hacia las tradiciones que celebraban la independencia, el valor y la excelencia marcial. Esta nostalgia no es simplemente romántica, sino que refleja un reconocimiento inconsciente de que algo fundamental se perdió en la transformación cristiana de Europa. Los hombres europeos modernos intuyen que sus ancestros poseían formas de masculinidad que eran más completas, más poderosas y más auténticas que las que están disponibles en las culturas europeas cristianizadas. La resistencia cultural persistente. A pesar de más de 1000 años de cristianización, elementos de resistencia cultural persisten en las culturas europeas. Esta resistencia se manifiesta en formas sutiles, en la fascinación con los héroes guerreros, en la atracción hacia deportes de combate, en la admiración por la independencia y la autosuficiencia, y en la persistente importancia del honor personal. Esta resistencia sugiere que la cristianización, aunque extremadamente efectiva, nunca logró eliminar completamente los instintos y valores que habían sido centrales para las culturas guerreras europeas. Los europeos modernos continúan siendo atraídos hacia valores y comportamientos que sus ancestros guerreros habrían reconocido, aunque estos valores hayan sido suprimidos y reinterpretados. La transformación incompleta. La evidencia de supervivencia cultural sugiere que la cristianización de Europa, aunque profunda, fue incompleta. Los elementos más superficiales de las culturas guerreras fueron eliminados exitosamente, pero los elementos más profundos, los instintos, los valores fundamentales y las formas básicas de organización social persistieron en formas alteradas. Esta transformación incompleta creó una tensión cultural que persiste en las sociedades europeas modernas. Los europeos fueron cristianizados en la superficie, pero mantuvieron elementos profundos de sus culturas guerreras ancestrales. Esta tensión se manifiesta en la continua fascinación con la guerra, la admiración por los guerreros y la persistente importancia de conceptos como el honor y la gloria. El legado psicológico de la castración cultural. La cristianización dejó un legado psicológico profundo en los pueblos europeos. La transformación sistemática de culturas guerreras en culturas de sumisión creó formas de personalidad que combinaban elementos contradictorios. La nostalgia por la grandeza marcial con la incapacidad de actuar sobre esta nostalgia, la admiración por la independencia con la práctica de la conformidad, y el deseo de excelencia con la aceptación de la mediocridad. Este legado psicológico se manifiesta en la tendencia europea moderna hacia la autocrítica cultural, la culpa histórica y la incapacidad de afirmar valores tradicionales con confianza. Los europeos modernos han sido entrenados para ver sus tradiciones ancestrales como primitivas o problemáticas, incluso cuando sienten una atracción instintiva hacia estas tradiciones. La ironía de la supervivencia cristiana. Una de las ironías más profundas del proceso de cristianización es que el cristianismo mismo fue gradualmente transformado por los elementos guerreros que había tratado de suprimir.
El cristianismo europeo desarrolló tradiciones como las cruzadas, la caballería y la guerra santa que habrían sido reconocibles para los guerreros paganos ancestrales. Esta transformación sugiere que los instintos y valores guerreros europeos fueron tan profundos que incluso el cristianismo tuvo que incorporar elementos marciales para mantener su relevancia para los pueblos europeos. El cristianismo conquistó Europa, pero en el proceso fue conquistado por aspectos de la cultura guerrera europea que no pudo eliminar completamente. Si este vídeo te ha invitado a reflexionar, no dudes en dejar tu opinión. Dale me gusta si el contenido te resultó valioso. Comparte, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte futuras exploraciones de la conciencia y el desarrollo espiritual.